Bien, buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a esta clase de nuestra lectura del libro El Predicador y la Oración de E. M. Pons. Vamos a dejar a nuestro hermano Henry para que inicie orando. Buenas noches. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta preciosa hora de la noche, cuando usted nos permite poder reunirnos a través de este medio. Glorificamos tu hermoso nombre, te damos a ti el honor. Queremos que esa bendición suya pueda estar en cada uno de los lugares donde cada uno está conectado y los que van a conectarse. Señor, este tiempo queremos dedicarlo a ti, oh Dios mío, para que nos instruyas, nos capacites, nos ayudes, oh bendito Dios, en todo lo que vamos a compartir hoy. Queremos darte gloria y honra a ti, Señor, y que todo lo que compartamos hoy sea para que tu nombre sea honrado y glorificado en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces con la lectura. ¿Quién se anima entonces para empezar a leer? Eh, Rolando o Henry. No sé, no ¿Listo? hay problema. Dale. Ok, Em- adelante. ¿Empiezo? Dice, nuestra suficiencia es de Dios, pero sobre todo sobresalió en la oración, la interioridad y el peso de su espíritu, la reverencia y la solemnidad de su discurso y comportamiento, y la escasez y plenitud de sus palabras a menudo han sorprendido incluso a los extraños con la administración que solían alcanzar a otros con consuelo. El cuadro más terrible, vivo y reverendo que alguna vez sentí o vi, debo decir, fue su oración. Y verdaderamente fue un testimonio. Él conocía y vivía más cerca del Señor que otros hombres, porque aquellos que lo conozcan más verán más razones para acercarse a Él con reverencia y temor. William Penn, de George Fox. Las gracias más dulces por una ligera perversión pueden dar los frutos más amargos. El sol da vida, pero la insolación es la muerte. Predicar es dar vida, se puede cerrar y abrir. La predicación es la gran institución de Dios para plantar y madurar la vida espiritual. Cuando se ejecuta correctamente, sus beneficios son incalculables. Cuando se ejecuta incorrectamente, ningún mal puede exceder sus resultados dañinos. Es fácil destruir el rebaño si el pa- s- eh, es fácil de me perdí, me perdí. Es fácil destruir el rebaño si el pastor no es cuidadoso o si se destruye el pasto. Es fácil capturar las ciudades si los vigilantes están dormidos o si se envenena la comida y el agua. Investido con prerrogativas tan favorables, expuesto a males tan grandes que involucran tantas responsabilidades graves. Sería una parodia sobre la astucia del diablo y una difamación sobre su carácter y reputación si no trajera sus influencias maestras para adulterar al predicador y la predicación. Ante todo esto, el cuestionamiento exclamatorio de Pablo, y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Nunca está fuera de servicio. Pablo dice, nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El verdadero ministerio es tocado por Dios, habilitado por Dios y hecho por Dios. El Espíritu de Dios está en el predicador en poder de la unción. El fruto del Espíritu está en su oración. Repito esta parte, dice, el poder de Dios está en el predicador en poder de la unción. El fruto del Espíritu está en su corazón.
El Espíritu de Dios ha vitalizado al hombre y la palabra. Su predicación da vida como la primavera da vida como la resurrección da vida ardiente como el verano da vida ardiente, da vida fructífera como el otoño da vida fructífera. El predicador que da vida es un hombre de Dios, cuyo corazón siempre está sediento de Dios, cuya alma siempre sigue a Dios, cuyo ojo está solo para Dios, y en quien, por el poder del Espíritu de Dios, la carne y el mundo han sido crucificados, y su ministerio es como la generosa inundación de un río que da vida. La predicación que mata es la predicación no espiritual. La habilidad de la predicación no viene de Dios. Fuentes inferiores a las que Dios les ha dado energía y estimulantes. El espíritu no es evidente en el predicador ni en su predicación. Se pueden proyectar y estimular muchos tipos de fuerza mediante la predicación que mata, pero no son fuerzas espirituales. Pueden parecerse a las fuerzas espirituales, pero son solo sombra. La falsificación parece que tiene vida, pero la vida está magnetizada. La predicación que mata es aún la letra seca y ronca, la cáscara vacía y calva. La letra puede contener el germen de la vida, pero no tiene aliento de primera para evocarla. Son semillas de invierno, tan duras como el suelo del invierno, tan heladas como el aire del invierno, sin descongelar ni germinar por ello. Esta predicación de la letra viene la verdad. Pero incluso la verdad divina no tiene energía vivificante sola. Debe ser energizada por el Espíritu, con todas las fuerzas de Dios a sus espaldas. La verdad no vivificada por el Espíritu de Dios amortigua tanto o más que el error. Puede ser la verdad sin mezcla, pero sin el Espíritu. Su sombra y su tacto son mortales. Su verdad, error, su luz, oscuridad. La predicación de la letra no tiene unción, ni está suavizada ni engrasada por el Espíritu. Puede haber lágrimas, pero las lágrimas pueden ser solo el aliento del verano en un iceberg cubierto de nieve. Nada más que una granizada superficial. Puede haber sentimientos y seriedad, pero es la emoción del actor y la seriedad del abogado. El predicador puede sentir el encendido de sus propias chispas, ser elocuente con su propia exégesis, sincero en entregar el producto de su propio cerebro. El profesor puede usurpar el lugar e imitar el fuego del apóstol. Los cerebros y los nervios pueden servir al lugar y fingir la obra del Espíritu de Dios. Pero estas fuerzas, la letra puede resplandecer y brillar como un texto iluminado, pero este resplandor y este brillo serán tan áridos de la vida como el campo sembrado de perlas. El elemento de la muerte está detrás de las palabras, detrás del sermón, detrás de la ocasión, detrás de la manera, detrás de la acción. El gran obstáculo está en el predicador mismo. No tiene en sí mismo las poderosas fuerzas creadoras de la vida. Puede que no hay una baja en su ortodoxia, honestidad, limpieza o seriedad, pero de alguna manera el hombre interior, en sus lugares secretos, nunca se ha derrumbado y se ha rendido a Dios. Su vida interior no es una gran carretera para la transmisión del mensaje de Dios, el poder de Dios. De alguna manera, uno mismo gobierna y no es Dios en el lugar santísimo. En algún lugar, todo inconsciente de sí mismo, algún no conductor espiritual ha tocado su ser interior. Y la corriente divina ha sido detenida.
Su ser interior nunca ha sentido su completa bancarrota espiritual, su total impotencia. Nunca ha aprendido a gritar con un grito inefable de desesperación y desamparo, hasta que el poder de Dios y el fuego de Dios entran y llenan, purifican, empoderan. La autoestima, la capacidad personal, en alguna forma perniciosa, ha difamado y violado el templo que debería considerarse sagrado para Dios. La predicación que da vida cuesta mucho al predicador, muerte a sí mismo, crucifixión al mundo, el trabajo de su propia alma. Solo la predicación crucificada puede dar vida. La predicación crucificada solo puede provenir de un hombre crucificado. Ahí, pastor. Bien, vamos entonces a dejar a nuestro hermano Henry con la parte 3 y luego que leamos la parte 3, entonces venimos con algunos comentarios. Él va en esa misma línea. Recuerden, el lenguaje es un poco poético. Recuerden que este libro fue escrito en el 1908, 1908. Eh, pero eh, tratemos de prestar atención a los detalles o a la idea del autor, de lo que él quiere comunicarnos. Ok. Adelante, hermano Henry. La letra que mata. Durante esta aflicción me llevaron a examinar mi vida en relación con la eternidad más cerca de lo que lo había hecho cuando disfrutaba de la salud. En este examen relativo al cumplimiento de mis deberes hacia mis semejantes como hombre, ministro cristiano y un oficial de la iglesia, fui aprobado por mi propia conciencia, pero en relación a mi Redentor y Salvador el resultado fue diferente. Mis retornos de gratitud y de obediencia amorosa no guardan proporción con mis obligaciones de redimir, preservar y apoyarme a través de las vicisitudes de la vida, desde la infancia hasta la vejez. La frialdad de mi amor hacia aquel que me amó primero y que ha hecho tanto por mí, me abrumaba y confundía. Y para completar mi carácter indigno, no solo había descuidado mejorar la gracia otorgada en la medida de mi deber y privilegio, sino que por falta de esa mejora, aunque abundaba en cuidados y trabajos desconcertantes, disminuí del primer celo y amor. Me confundí, me humillé, imploré misericordia y renové mi pacto de esforzarme y dedicarme sin reservas al Señor. Obispo McHenry. La predicación que mata puede ser y a menudo es ortodoxa, dogmáticamente, inviolablemente ortodoxa. Amamos la ortodoxia. Es buena, es lo mejor. Es una enseñanza limpia y clara de la palabra de Dios. Los trofeos ganados por la verdad en su conflicto con el error, los diques que la fe ha levantado contra las inundaciones desoladoras de la honesta o falsa creencia, imprudente o incredulidad. Pero la ortodoxia, clara y dura como el cristal, sospechosa y militante, puede ser solo la letra bien formada, bien nombrada y bien aprendida, la letra que mata. Nada está tan muerto como una ortodoxia muerta, demasiado muerta para especular, demasiado muerta para pensar, estudiar u orar. La predicación que mata puede tener una visión y comprensión de los principios, puede ser académica y crítica en el gusto, puede tener todas las minucias de la derivación y gramática de la letra, puede ajustar la letra en su patrón perfecto e iluminarla como Platón y Cicerón pueden ser iluminados. Puede estudiarla como un abogado estudia sus libros de texto para formar su escritorio o defender su caso, y aún así ser como una escarcha. La predicación de la letra puede ser elocuente, esmaltada con poesía y retórica,
rociada con oración, condimentada con sensación, iluminada por el genio. Y sin embargo, estos no son más que los costosos montajes masivos o simples, las flores raras y hermosas que adornan el cadáver. La predicación que mata puede ser sin erudición, sin marca de ninguna frescura de pensamiento o sentimiento, vestido de generalidades desabridas o especialidades insípidas, con un estilo irregular, descuidado, sin saborear ni la alcoba ni el estudio, ni agraciado por el pensamiento, la expresión ni la oración. Bajo tal predicación, cuán amplia y absoluta es la desolación, cuán profunda es la muerte espiritual. Esta predicación de la letra trata de la superficie y la sombra de las cosas y no de las cosas mismas. No penetra en la parte interna, no tiene una visión profunda de la vida oculta de la palabra de Dios ni una comprensión fuerte de ella. Es fiel al exterior, pero el exterior es el casco que debe romperse y penetrarse por el núcleo. La letra puede estar vestida para atraer y estar a la moda, pero la atracción no es hacia Dios ni es la moda del cielo. El fracaso está en el predicador. Dios no lo ha hecho. Nunca ha estado en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero. Ha estado ocupado con el sermón, su pensamiento y acabado, sus fuerzas impresionantes y atractivas, pero las cosas profundas de Dios nunca han sido buscadas, estudiadas, comprendidas, experimentadas por Él. Nunca se había parado antes en el trono alto y sublime, nunca escuchó la canción de los serafines, nunca vio la visión ni sintió el torrente de esa terrible santidad y gritó de debilidad y culpa. Ni su vida se renovó, ni su corazón se conmovió, purgado, inflamado por el carbón encendido del altar de Dios. Su ministerio puede atraer a las personas hacia Él, hacia la iglesia, hacia la forma y la ceremonia, pero no hay verdaderas atracciones hacia Dios, ninguna dulce, santa, divina comunión inducida. La iglesia ha sido pintada al fresco, pero no edificada, complacida, pero no santificada. La vida está reprimida. Hay un escalofrío en el aire del verano. La tierra está endurecida. La ciudad de nuestro Dios se convierte en la ciudad de los muertos. La iglesia, un cementerio, no un ejército en guerra. La alabanza y la oración son sofocadas. La adoración está muerta. El predicador y la predicación han ayudado al pecado, no a la santidad. Han poblado el infierno, no el cielo. La predicación que mata es la predicación sin oración. Sin oración, el predicador crea la muerte y no la vida. El predicador que es débil en la oración es débil en las fuerzas que dan vida. El predicador que ha retirado la oración como un elemento conspicuo y predominante en su propio carácter ha eludido su predicación de su poder distintivo que da vida. La oración profesional existe y existirá, pero la oración profesional ayuda a la predicación en su trabajo mortal. La oración profesional es escalofriante y mata tanto la predicación como la oración. Gran parte de la devoción laxa y las actitudes perezosas e irreverentes en la oración congregacional son atribuibles a la oración profesional en el púlpito. Largas, discursivas, secas y vanas son las oraciones en muchos púlpitos, sin unción o corazón. Caen como una escarcha asesina sobre todas las gracias de la adoración. Son oraciones de muerte. Todo vestigio de devoción ha perecido por el debajo de su aliento. Cuanto más muertos son, más largas crecen. Una súplica por la oración corta, la oración en vivo, la oración del corazón real, la oración por el Espíritu Santo, directo, específico, ardiente, simple, untuoso en el púlpito, está en orden. Una escuela para enseñar a los predicadores cómo orar, como Dios aprueba orar, sería más beneficiosa para la verdadera piedad, la verdadera adoración y la verdadera predicación que todas las escuelas teológicas.
Detente, para, considera, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Predicando para matar, orando para matar, orando a Dios, el gran Dios, el hacedor de todos los mundos, el juez de todo hombre. Qué reverencia, qué simplicidad, qué sinceridad, qué verdad en las partes internas se exige. Cuán reales debemos ser, qué cordial. Oración a Dios, el ejercicio más noble, el esfuerzo más elevado del hombre, lo más real. No debemos descartar para siempre la predicación maldita y la oración que matan y hacer de la oración devota la más real, la más poderosa, la predicación que crea vida y trae la fuerza más poderosa para ejercer sobre el cielo y la tierra y recurrir al tesoro inagotable y abierto de Dios para la necesidad y la mendicidad del hombre. muy bien, excelente. Bueno, este, tremendo ese juego de palabras, como yo les decía, un lenguaje muy poético, pero la idea que nos llevamos es de realmente sincerarnos con Dios a la hora de la predicación, a la hora de orar, llevar una vida de sinceridad con Dios. Eso es fundamental, porque a final de cuentas, el Señor conoce los corazones y, y yo digo que las cosas no es solamente hacerlas, cualquiera las puede hacer. El detalle está en la intención o la motivación con que hacemos las cosas. A veces hacemos las cosas, pero tenemos motivaciones pecaminosas. Recuerden que el pueblo de Israel, en una ocasión, ellos se humillaban y ellos en señal de esa humillación rasgaban la ropa, se rasgaban el vestido, se tiraban al piso, se echaban ceniza sobre su cabeza. Y el Señor les habló a través del profeta y les dijo, eh, ustedes rasgan el vestido, pero no el corazón. Y el Señor le dijo a este pueblo, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, yo creo que en todo esto es un aspecto del corazón y es lo que el autor está enfocando aquí, eh, como llevando al oyente a esa conciencia, especialmente al predicador, a la conciencia de que como decía el libro anterior, nosotros estamos delante de Dios y estamos predicando de parte de Dios y debemos estar conscientes de eso. No es un asunto de pararse al púlpito para buscar aplauso o para destacarme y más en este tiempo donde la gente procura, tiene como hambre de notoriedad, de ser conocido. Eh, yo pienso que lo más importante es nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón, eso es lo más importante. No sé si alguien más quiere comentar con relación a lo leído. Sí, hermano, bien corto, antes que el hermano Toledo me coja adelante. Sí, lo que yo hoy en día todavía hay la iglesia con ese mismo problema, aún escribió este libro más de un siglo atrás. Y en verdad, esto es que, que tratan de poner las cosas más largas y que tratan de, de hacer un culto con bastante, que algunas veces uno entra vamos a poner un ejemplo, a las 10 de la mañana y todavía son las 3 de la tarde y estamos en la iglesia. Ujú. Y un hermano que tenga que uno invite a un amigo o que invite a alguien y diga, pero oye, humanamente que iba a decir, pero caramba, esa gente es un día de trabajo para allá que están en, porque ellos llegan tempranísimo y se van tarde, alargado. Entonces,
yo para allá yo no vuelvo, no, yo lo siento por él porque es mi amigo y me invitó, pero ya yo no vuelvo otra vez, no. Y eso es por no haber un orden como ustedes lo dicen, como estaban también leyendo y escuchando al hermano. Ujú. Bueno, esa es mi parte, hermano Ok. jefe. Sí, mi hermano, haciendo mención de donde iniciamos, en el capítulo 2 de nuestra suficiencia es de Dios. Por supuesto que este libro, como ya ha comentado, está escrito de una manera de verdad hermosa, ¿no? Y da muestra de muchos ejemplos de comparaciones, pero que si nos remontamos al libro anterior que acabamos de terminar, tiene mucha relación y se amplía mucho por su forma de escribir del autor. Pero fijémonos que todo radica en esa dependencia que debemos tener de nuestro Señor, sabiendo que, como dice Pablo en 2 Corintios 2:6, perdón, 2 Corintios 3:6, que es cuando habla allí en la página 6, en el capítulo 2, cuando comenzamos. Nuestra suficiencia, él dice primero, en cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Nuestra suficiencia, como dice allí Pablo, es exclusiva del Señor. Si Él nos hizo, ¿verdad?, de esa manera para que nosotros dependamos de Él, entonces en Él tenemos la suficiencia y todo viene de Él. Si nosotros nos dedicamos de verdad y nos concentramos como debe ser en que en el Señor estamos completos, en que todo depende de nuestro Señor, en que Dios está al control de las cosas, en que su ayuda viene de Él. Cuando nos toca, hablando específicamente de lo que habla el capítulo 2 y 3, que habla de la predicación, cuando nos toca enseñar, predicar, llevar el mensaje, desde el inicio debemos saber que el Señor proveerá lo que Él quiere que nosotros digamos, porque solamente ¿qué somos nosotros? Instrumento, llámese una vasija, ¿verdad? Que el Señor ha moldeado y quiere llenarla. Él la hizo, Él la moldea, Él coloca lo que hace falta, listo, Él es glorificado. Pero muchas veces nosotros, con todo lo que hemos leído el capítulo 2 y 3, nosotros entonces anteponemos nuestras, eh, ¿cómo llamarlo? Nuestras cosas para generalizarlo. Mm. Emociones, lo que nosotros creemos, lo que de repente vemos y parece que está bien o sentimos algo que puede estar correcto y dejamos a un lado lo que el Espíritu Santo está haciendo para que todo el trabajo sea completo en nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Somos como que en cierta manera un estorbo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, colocar en nosotros para que Él sea glorificado por completo, no en un 90%. Y eso incluye, como dice la lectura, la oración, la forma cómo hacerlo, todo lo que implica el estar allí para llevar el mensaje correcto, tal cual el Señor así lo quiere. Todo viene de Él y nosotros solamente en obediencia tenemos que ejecutar. Hasta allí. Correcto. Muy buena aclaración, hermano. La hermana Gildalia y creo que el pastor Freddy Toledo está ahí. Sí. Buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos. De verdad que este, el autor, el escritor, hace un gran contraste, pues, entre, vamos a decir, lo que se debe hacer y lo que no debería hacerse. Y vamos a decir, me gustó mucho una parte que él dice aquí en la parte 2, dice, la predicación es la gran
institución de Dios para plantar y madurar la vida espiritual. O sea que la predicación y la oración, nosotros no podemos tomárnosla a la ligera, porque estamos trabajando con vidas, Ujú. vidas que, como dice allí, ¿verdad? Pueden ser muy fructíferas o podemos acabar con esa vida. Eso es así. Eso es así. Y lamentablemente en este tiempo hay personas que han sido de piedra de tropiezos para otros. Yo me he encontrado con personas que, que se alejaron de la iglesia o de cierta iglesia, ¿verdad? Se alejaron de cierta iglesia por una mala experiencia que tuvieron ahí o por el daño que le hicieron y salieron muy heridos de esa iglesia, porque yo pienso que la predicación, cuando es bíblica y es transmitida por un hombre de Dios, esa predicación siempre va a dar vida, pero la predicación que da muerte es cuando viene no de lo que Dios dice, sino de mis propios pensamientos, de mis ideas. Eh, Tristemente hemos escuchado hasta líderes religiosos que dicen, aquí el que mando soy yo. Imagínense, si una persona expresa así, aquí el que mando soy yo, le está diciendo a Dios, tú no mandas aquí el que mando soy yo. Son como si fueran emporios, empresas. Y de esas cosas nosotros tenemos que cuidarnos. El apóstol Pedro dice, apacentad la grey de Dios voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre la iglesia, sobre la grey. Entonces, debemos entender, hermano, que nosotros, como decía la hermana Gilda y el hermano Henry, nosotros somos simples mayordomos. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Lo que el autor está haciendo énfasis que nosotros debemos ser fieles, tenemos un compromiso bien alto de predicar y de vivir lo que predicamos, que no solamente sea un asunto de apariencia, sino una vida íntegra por completa y completa delante de Dios. ¿Alguien más? Ah, el pastor Freddy. Hace mucho tiempo atrás se utilizaba el término heraldo cuando se refería a aquella persona que era utilizada por un rey para llevar un mensaje o un decreto de parte del rey al pueblo. El heraldo se caracterizaba porque él procuraba recibir en las manos el mensaje que venía de parte del rey, pero él procuraba conocer el contenido del mensaje para decirlo tal y cual estaba escrito en el documento que se le entregaba. Nunca el mensaje del heraldo iba de boca en boca, sino que se le daba por escrito y él debía ser lo suficientemente cuidadoso para poder pararse delante del pueblo y dar entonces a conocer el mensaje. Entre el año 1930 y 1961 en la República Dominicana tuvimos un dictador, Rafael Leonidas Trujillo. Y en nombre del dictador se cometieron muchos asesinatos, de los cuales se dice que muchos de esos asesinatos a líderes eran líderes comunitarios, otros políticos que eran de partido adversario al partido de gobierno. Y fue interesante que en la universidad hubo un profesor dándonos la materia de lengua española. Nos dio detalle de un mensaje que se escribió por parte del gobierno para liberar a una persona que estaba presa en ese momento de la muerte. El mensaje decía lo siguiente: cárcel, coma, no muerte.
Y sin embargo, quien recibió el mensaje para luego tramitarlo a quienes debían sacarlo de la cárcel, él tomó un lápiz y le borró la coma a aquel mensaje y le cambió la coma de lugar. Y entonces le puso la coma en un lugar que decía cárcel no, coma, muerte. Y la persona fue asesinada por una coma que le cambió. Por una sola coma. Por una coma, le hizo un cambio. Así tiene que ver la predicación y y el predicador con el tema de la oración. El heraldo se preparaba, conocía lo que tenía en mano, el mensaje que iba a llevar, procuraba leer tal y cual estaba escrito el mensaje. Y nosotros, los que tenemos la responsabilidad no solamente de subir a un púlpito, sino de predicar en cualquier lugar, en cualquier entorno que nos encontremos. Hemos de tomar en cuenta que la oración es totalmente indispensable para aquel que proclama la palabra de Dios. No debemos pensar que el poder está en la oración. Generalmente pensamos en eso. El poder está en aquel quien nos manda a orar, en aquel que nos demanda a nosotros que tengamos comunión con él. Era característica de estos hombres del pasado y eso lo vemos en las escrituras con frecuencia. Hay muchos detalles que uno puede ver cuando uno va leyendo con cuidado, con calma las escrituras, donde usted puede irse dando cuenta que los hombres del pasado de las escrituras se caracterizaban por una vida de oración. Elías era un hombre que oraba de tal manera que dice la escritura que oró. El cielo fue cerrado por 3 años y medio para que no hubiese lluvia y posteriormente oró y nueva vez fue abierto los cielos. No nos habla mucho acerca de la vida de oración de Noé, pero interesante los detalles que da en Génesis 6 cuando dice de Noé que Noé caminó con Dios. Y si caminó con Dios era porque dependía de él. Vemos también, no nos da detalles de la vida de Adán en lo que tiene que ver con su vida de oración, pero es obvio por el testimonio que los descendientes de Adán reciben en ese entorno más cercano, los nietos, tataranietos, etcétera, de que ellos recibieron un mensaje directo de parte de Adán sobre las cosas que habían pasado. Y cuando se ve en ese texto de Génesis 5, que al nacer uno de sus tataranietos, dice que los hombres empezaron a invocar nueva vez el nombre de Dios. Era porque realmente hubo una preocupación por parte de ellos de tener comunión con aquel de quien habían perdido esa comunión por causa del pecado. Necesitamos realmente, es una necesidad. Orar no es fácil. Orar, levantarse temprano para orar con este frío y este cansancio físico y ya después que nosotros pasamos de los 15 años, como que llegamos al tiempo de que estamos en la etapa del oro. La mayoría llegamos a esa etapa del oro. ¿En qué consiste eso? De que llegamos y oro por el dolor de barriga, oro por el dolor de rodilla, oro por este problema, porque ya estamos en una situación bien, bien complicada, pero necesitamos seguir delante de Dios orando para poder presentar una enseñanza que baje con poder, donde Dios sea glorificado, donde almas sean edificadas y donde otras almas alcancen por medio de esa responsabilidad que nos ha sido dada, otros alcancen la gracia de la salvación. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Me gustó esa de la edad del oro. Oro por esto, oro por... Bueno, vamos a continuar entonces con el punto número 4. Si Rolando se anima. Mano Rolando. Ok, parece que Rolando no nos escucha. Sí, pastor, es que tenía el micrófono apagado. Ah, ok, ok. Tendencias a evitar, ¿sí? Tendencias a evitar. Dice.
Miremos a menudo a Rainer en los bosques de América, derramando su alma ante Dios por los paganos que perecen sin cuya salvación nada podría hacerlo feliz. La oración secreta, ferviente y creyente, se encuentra en la raíz de todas las vidas personales. Un temperamento apacible y ganador, un corazón entregado a Dios, en la religión de la alcoba. Estos son los logros que más que todo conocimiento u otros dones, nos capacitarán para convertirnos en instrumentos de Dios en la gran obra de la redención humana. Hermandad de Carey. Hay dos tendencias extremas en el ministerio. La primera es aislarse de las relaciones con la gente. El monje, el ermitaño eran ilustraciones de esto. Se excluyen de los se excluyen de los hombres para estar más con Dios. Fracasaron, por supuesto. Nuestro estar con Dios es la utilidad solo mientras gastamos sus beneficios invaluables en los hombres. Esta era ni con el predicador ni con la gente tienen mucha intención en Dios. Nuestro anhelo no es así. Nos encerramos en nuestro estudio, nos convertimos en estudiantes, ratones de biblioteca, gusanos de la Biblia, creadores de sermones, conocidos por la literatura. El pensamiento y los sermones, pero el pueblo y Dios, ¿dónde están? Fuera de corazón, fuera de mente. Los predicadores que son grandes pensadores, grandes estudiantes, deben ser los mayores hombres de oración, o de lo contrario serán los mayores apóstatas, profesionales desalmados, racionalistas, menos que el menor de los predicadores en la estimación de Dios. La otra tendencia es popularizar completamente el ministerio. Ya no es más que el hombre de Dios, sino un hombre de negocios, del pueblo. Él no ora porque su misión es con la gente. Si puede mover a la gente, crear un interés en el trabajo de la iglesia, estar satisfecho. Su relación personal con Dios no es un factor en su trabajo. La oración tiene poco o ningún lugar en sus planes. El desastre y la rutina de tal ministerio no pueden ser calculados por la aritmética terrenal. Lo que el predicador es en oración a Dios, por sí mismo, por su pueblo, así es. Así es su poder para el bien real de los hombres. Así es su verdadera fecundidad, su verdadera fidelidad a Dios, al hombre, por el tiempo, por la eternidad. Es imposible para el predicador mantener su espíritu en armonía con la naturaleza divina de su alto llamamiento sin mucha oración. Que el predicador a fuerza debe deber y laboriosa fidelidad al trabajo y a la rutina del ministerio para pueda mantenerse en forma y en buena forma física. Es un grave error. Incluso la creación de sermones incesantes e impositivos como arte, como deber, como trabajo o como placer, absorberá y endurecerá, alegrará el corazón por negligencia de la oración de Dios. El científico pierde a Dios. El científico pierde a Dios en la naturaleza. El predicador puede perder a Dios en su sermón. La oración refresca el corazón de la predicación, lo mantiene en sinfonía con Dios y simpatiza con la gente. Levanta su ministerio del aire frío de una profesión. Fructifica la rutina y mueve cada rueda con facilidad y el poder de una unción divina. El señor Spurgeon dice, por supuesto, el predicador se distingue por encima de todos los demás como un hombre de oración. Ora como un cristiano común. De lo contrario, fuese un hipócrita. Ora más que los cristianos comunes.
de lo contrario fuese descalificado para el oficio que ha emprendido. Si ustedes como ministros no son hombres de oración, deben ser compadecidos. Si te vuelves flojo en la devoción secreta, no solo tú necesitarás ser compadecido, sino también tu pueblo. Y llegará el día en que serás avergonzado y confundido. Todas nuestras bibliotecas y estudios son meras vacías en comparación con nuestras alcobas. Nuestra temporada de ayuno y oración en el tabernáculo han sido días realmente altos. Nunca la puerta del cielo se ha abierto de par en par. Nunca nuestros corazones han estado más cerca de la gloria central. La oración que hace un ministerio de oración no es una pequeña oración puesta como ponemos sabor para darle un golpe agradable, sino que la oración debe estar en el cuerpo y formar la sangre y los huesos. La oración no es un deber menor, arrinconado, ninguna actuación poco sistemática hecha de fragmentos de tiempo que han sido arrebatados de negocios y otros compromisos de la vida, pero significa que debe dar lo mejor de nuestro tiempo, el corazón de nuestro tiempo y nuestra fuerza. No significa que la alcoba sorbida en el estudio o tragada en las actividades de los deberes ministeriales, pero significa la alcoba primero, el estudio y las actividades en segundo lugar. Tanto el estudio como las actividades se renovaron y se hicieron eficientes por la alcoba. La oración que afecta el ministerio de uno debe dar tono a la vida de uno. La oración que da color y se inclina al carácter no es un pasatiempo agradable y apresurado. Debe entrar tan fuertemente en el corazón y la vida como lo hicieron los fuertes llantos y lágrimas de Cristo. Debe sacar el alma a una agonía de deseo como lo hizo Pablo. Debe ser un fuego forjado y una fuerza como la oración eficaz y ferviente de Santiago. Debe ser de esa calidad que cuando se coloca en el incensario de oro y el incienso ante Dios produce fuertes agonías y revoluciones espirituales. La oración no es un pequeño hábito fijado en nosotros mientras estábamos atados en los hilos del delantal de nuestra madre. Tampoco es un pequeño decente cuarto de minuto de gracia dicho por más de una hora de cena, pero es un trabajo muy serio de nuestros años más serios. Involucra más tiempo y apetito de nuestras cenas más largas o las fiestas más ricas. La oración que hace una gran parte de nuestra predicación debe hacerse mucho. El carácter de nuestra oración determinará el carácter de nuestra predicación. La oración ligera hará que la predicación sea ligera. La oración fortalece la predicación. Le da unción y la hace pegar. En cada ministerio de peso para bien. La oración siempre ha sido un asunto serio. El predicador debe ser preeminentemente un hombre de oración. Su corazón debe graduarse en la escuela de la oración. En la escuela de la oración solo el corazón debe aprender a predicar. Ningún aprendizaje puede compensar la falta de oración. Ni la seriedad, ni la diligencia, ni el estudio, ni los dones suplirán su falta. Hablar con los hombres por Dios es una gran cosa, pero hablar con Dios por los hombres es aún mayor. Nunca hablará bien y con verdadero éxito a los hombres por Dios, quien no ha aprendido bien cómo hablar con Dios por los hombres. Más que esto, las palabras sin oración en el púlpito y fuera de él son palabras de muerte. Ahí, Muy pastor. bien, sí, muy bien, excelente. Entonces, lo dejamos ahí para la próxima. Seguimos aquí en el capítulo 5, oración, la gran esencial. Bien, entonces pudimos notar que el énfasis tan fuerte que se hace allí acerca de la oración
Y es que principalmente aquellos que ya están en el ministerio saben que tú te puedes envolver tanto y tanto en las tareas habituales del ministerio, eh, puedes trabajar tanto en la obra de Dios que te puedes descuidar del Dios de la obra, o sea, que tu corazón se envuelva tanto en el trabajo, en la iglesia, en el concilio, en las actividades. Y bueno, ejemplos hay, muchos por ahí, muchos ejemplos de hombres que lamentablemente han perdido hasta su familia porque se han involucrado tanto y tanto en la obra de Dios que no tienen tiempo para ellos, para, para, para dedicarse a la oración, para orar por sus hijos, para levantar un altar familiar en su familia. Pues yo pienso que lo primero que debe hacer un hombre de Dios es, antes de tú querer pastorear y ganar el mundo para Cristo, es tú tratar de pastorear el corazón de tus hijos, de tu familia, enfocarte en eso. Entonces, a veces estamos enfocados en ganar muchas vidas para el Señor. Yo recuerdo una vez una persona que me compartía como una anécdota de alguien que quería predicar en la China y le dijo, ay pastor, parece que Dios me está llamando a ir a predicar a, a la China. Entonces, dice el pastor, ¿cómo va a ser? ¿Y tú sabes hablar ese idioma para ir para allá? Dice, no, pues lo que pasa es que yo anoche tuve un sueño y en el sueño alguien se me acercó y me dijo, predícale a la China. Entonces, eh, esa persona se quedó con eso en la mente y dice, no, es que Dios me está guiando para ir para China a predicar. Resulta que una vecina de la persona se llama China. Entonces, le decía, predícale a la China, era la vecina. Y él pensaba que era para irse para China. El detalle está, hermanos, que nosotros tenemos que enfocarnos primero en nosotros mismos, en cultivar una relación eh, fructífera, creciente con nuestro Dios. Y si nosotros, como decía el autor, no aprendemos a hablar primero a Dios de los hombres, no aprenderemos tampoco a hablarle a los hombres acerca de Dios. Tenemos que graduarnos en esa escuela. Los, los grandes predicadores han sido hombres de oración. Y yo pienso que el predicador lo forma Dios, ¿verdad? Predicador lo forma Dios. Un pastor no lo hace un seminario, un predicador no lo hace un seminario. El seminario puede ayudar, puede darte muchas herramientas y puede darte muchas municiones que te hacen falta, pero definitivamente, hermano, la oración, esa comunión estrecha con Dios a sola. Fíjese que siempre el autor está haciendo énfasis no en la oración pública o la oración corporativa de la iglesia, sino está haciendo énfasis en esa oración íntima, a solas con Dios. Entonces, dice que ahí es donde se forma el predicador, ahí es donde Dios lo forma, ahí es donde Dios lo capacita, ahí es donde Dios le da los textos, ahí es donde Dios le da las palabras, lo enseña a hablar, lo enseña a comunicar el mensaje. Ahí es donde Dios le da la, la suficiente valentía, capacidad para llevar a cabo su obra. Vamos a ver un ejemplo en las escrituras antes de despedir.
Eh, Vamos a ver un ejemplo en las escrituras. No sé si alguien me puede buscar ahí esta cita en Hechos capítulo 4, y vamos a leer versículos 23 en adelante. Antes de ser leída, haciendo como una breve introducción, la iglesia, los primeros creyentes, los apóstoles, estaban siendo amenazados por, por el sector religioso de que no predicaran ni hablaran más en el nombre de Jesús. Imagínense que ellos hubiesen llevado de esos hombres y dicen, bueno, nos han prohibido predicar. Dice que les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el detalle está que ellos recurren al recurso de la oración. Ellos recurren a Dios en oración, pidiendo de Dios esa gracia, esa valentía, ese denuedo para poder predicar. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice Aquí aquí, está. si lo Sí. tiene en mano, dale para adelante, pues. Ok, ¿Le das tú, Freddy? Léelo. léalo. Sí. Ok. Dice, versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira mis amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, déjenlo ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Quién me puede decir qué vemos ahí? Que estos apóstoles, en este caso Pedro y Juan, los hermanos que estaban allí, pues oraron. ¿Quién podría comentar algo sobre este texto? El versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y Ujú, fueron todos llenos del Espíritu Santo y alaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, la consecuencia de la oración, ¿no? Que se ujú. llenó el lugar del Espíritu Santo. Eso es Y una... esa llenura del Espíritu Santo se evidenció en una predicación llena de valentía, de autoridad. Ellos predicaban con denuedo, ahí la palabra denuedo es valentía. Entonces, ellos estaban predicando con valentía, pero fíjense algo, esa valentía no procedía naturalmente de ellos. Era el Señor quien les daba, les otorgaba esa valentía.
y esa gracia. Por eso ellos acudieron a la fuente. Decía el pastor Freddy hace un momento que no es que la oración en sí, ella misma, tiene poder. La oración es el conducto por donde fluye el poder de Dios. Es decir, que ustedes saben lo que es una manguera de agua, por ejemplo. La manguera no tiene el agua. Si esa manguera no está conectada a la fuente de donde fluye el agua, la manguera por sí mismo no produce el agua. Entonces, la oración es la manguera, es el conducto por el cual nosotros nos conectamos con Dios, hablamos y derramamos nuestro corazón delante de Él. Y es donde el predicador le puede decir a Dios en oración: Señor, dame de nuevo. Señor, dame valentía, ayúdame a predicar tu palabra con claridad, con autoridad. eh, Ayúdame a no temer las oposiciones. Am, y eso fue lo que estos hermanos, acudieron al Señor pidiendo esa valentía en medio de tantas amenazas que habían recibido. Y el Señor, como confirmación de esto, dice que el lugar donde ellos estaban tembló y ellos fueron llenos del Espíritu de Dios y predicaban con denuedo su palabra. Entonces, ese es el enfoque. Nosotros como predicadores, como siervos del Señor, el enfoque es poder predicar, pero hablar como debemos hablar, con gracia, con sabiduría, con, con entendimiento, pero también con el poder del Espíritu Santo, para que esas palabras no sean palabras vacías, palabras sin corazón, palabras sin ser sazonadas con el poder del Espíritu de Dios, que no sean, hermanos, como que nosotros estemos hablando de algo que no conocemos, porque hay personas que pueden hablar de pelota, pueden hablar de béisbol, no, que mira, y te pueden dar una explicación exacta, pero nunca han cogido un bate, nunca han cogido una pelota, no saben lo que es jugar. Entonces, en la banca tú puedes dar muchas opiniones, pero coge la pelota para ver si es buena la cosa. Coge el bate. Entonces tuve mucha gente, ah, mira, que esto, en estos días yo no sé cuánto estuvieron el culto pasado de oración, porque yo estoy poniendo a algunos hermanos allá le doy de a 10 y de a 15 minutos en el culto de oración, para que se vayan desarrollando, que den como si fueran cortos mensajes, como exhortaciones, hermano, y la gente entonces va notando que no es un flyer catcher, que no es algo no es tan fácil como se ve, ¿verdad? La predicación es un compromiso muy grande que tenemos delante de Dios y de parte de Dios. Y es por eso que uno tiene que enseñar y predicar con autoridad. Pastor Freddy, Aquí estoy, Señor. dígase algo ahí. Mira, ah, realmente hay nuestros días, mi esposa dice algo. Ella dice con relación al púlpito en el día de hoy. Dice que muchos púlpitos, que lo que vemos allí son muchos profesionales con un enorme conocimiento que consiguieron en el seminario, pero con un mensaje carente de poder. Recuerdo haber leído hace muchos años un predicador que decía que un predicador sin poder lo que causa es más bien dureza de corazón en el corazón de los hombres, Ujú. más que lograr el cometido de que muchos hombres busquen a Dios. Siempre
desde muchacho me ha llamado la atención el tema de Job, no, mentira, de Jonás. De que Jonás, el texto lo que menciona que llevó un mensaje corto, eh, por lo visto fue un mensaje donde este hombre estaba lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Habla a los hombres acerca de Dios y lo llama al arrepentimiento. De aquí a 40 días Nínive será destruida y vemos una ciudad completa que se rinde a Dios por un mensaje que llegó al corazón de todos hasta el punto que el rey, y ustedes recuerdan la historia, el rey llama a todo su pueblo, el pueblo que él dirigía y gobernaba, que aún hasta los animales lo pusiesen a ayunar, porque la intención era que Dios tuviese misericordia y no llegara ante ellos la destrucción que Dios había anunciado por medio del profeta Jonás. Ujú. Nosotros realmente, y, y es cosa que a veces yo siento vergüenza por mí y muchas veces por otros, de que mucha preparación y poca vida de intimidad con Dios. Mm. Mucha preparación y pasando poco tiempo orando a Dios por lo que lo que están haciendo, lo que van a hacer. Ujú. Mucha preparación hasta el punto que quieren todo el tiempo con lo que hacen llamar la atención, pero poca vez una preparación para llamar la atención de que quien sea famoso con lo que hacemos o con lo que decimos sea Dios, aquel de quien debemos hablarle a los hombres. Amén. Y Yo, necesitamos orar, eso es necesitamos así. orar. Yo recuerdo que el pastor Sugel decía en el libro pasado que uno debe predicar antes, durante y después de predicar. Es decir, antes de tu predicar, durante tú estás predicando y después que predicaste, orar también. Eh, y él decía que todo el sermón debe estar bañado de oración. Yo quiero compartir esto. Ustedes saben cuál es el pastor Paul Watcher, ¿verdad? Claro que sí. Ok, yo quiero compartir, yo sé que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero brevemente, es un videíto que, que de verdad me impactó algo que él dijo sobre la oración. Yo quiero compartirlo con ustedes. Eh, eh, Está en inglés, pero está subtitulado. No sé si lo pueden ver. Sí, sí, Ok, sí, señor. vamos a ver si podemos escuchar lo que él dice. No hay audio, pastor. No se escucha el audio. No hay audio. No hay audio. Pero no hay problema porque vamos leyendo. Déjame ver, qué raro que no hay audio. Dice compartir pantalla, pero ¿y por qué no me deja compartir el audio? Ay, ¿qué Porque será? tiene que ir a la sección donde está el micrófono y decirle que ese audio entre a Zoom. Ah, ok, déjame ver cómo lo hago. Déjame ver, déjame ver. Ok. Mira, el varón se aparece en Ah, una parte que dice share audio. ah. Dice avanzados. No tendría que bajar el video entonces para compartirlo con todo el audio del ordenador. A ver. Lo que podemos hacer, hermano, para que esta grabación no sea tan extensa, que se puede mandar aparte al grupo y lo podemos ver después. Sí, no, ya yo lo mandé al grupo. Yo lo quería compartir aquí para que quedara en la grabación, pero nada, pues Si véanlo quieres, entonces. si quieres sin audio, pastor, igual leemos. ¿Eh?
Si quieres sin audio, páselo sin audio. Igual lo leemos, como ahí tiene subtítulos y es cortico. Ajá, es cortito. Déjame buscarlo otra vez entonces. Ok. Ok, Tremendo. muy bien. De todo modo, déjame ver, salió un anuncio ahora. Yo se lo mandé al grupo. Ustedes lo ven más despacio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta clase. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Síguenos fortaleciendo y despertando en nosotros, Señor, ese interés y esa sed, ese hambre, Padre, por estar hablando contigo siempre, constantemente. Concédenos, Señor, desarrollar un hábito y dedicar tiempo, Señor, para estar a solas contigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde.